Buenas tardes a todos mis hermanos que nos están sintonizando y a los amigos que han sintonizado también a lo largo de este tiempo las predicaciones. Como lo hacía el pastor Mario, mando un saludo a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Les extrañamos y hoy también quiero enviar un saludo a Enrique Chaires, allá en Mexicali. Él fue una de las personas que me habló. No hice caso cuando me habló de la palabra en mi juventud, pero por alguna razón él está en el camino del Señor aún y su servidor también, y reciba un saludo fraternal. Bueno, iniciaremos hoy nuestra tercera predicación en relación con el libro del profeta Ageo. Para nosotros es importante que podamos sacar lecciones del Antiguo Testamento y de la situación que el pueblo de Dios atravesaba y las palabras que Dios había dirigido a su pueblo. Hoy tenemos algunos hermanos presentes, pocos, Lorenzo, Jacobo, y nos da gusto tener aquí algunas personas escuchando. Bien podríamos estar algunos 10 hermanos retirados a metros y estar con esa alegría de verlos. Entonces, será pues nuestro tercer sermón basado en el libro de Ageo, y yo lo he titulado Las consecuencias de menospreciar a Dios. Esta es la tercera profecía que aparece en el libro. Recordemos un poquito el contexto histórico del propio libro, el contexto literario. Ya se habían pronunciado 2 profecías en relación con el pueblo que había regresado del cautiverio de Babilonia. La primera profecía tenía como el tema muy frontal hacia el pueblo de Dios, con la verdad siguiente, con el principio siguiente. Ellos habían invertido los valores y el Señor, a través de unas preguntas del profeta Ageo, les dice: entonces ustedes dicen que no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Y entonces los argumentos de Dios a través del profeta caen en buena tierra, sobre todo en los líderes religiosos y en los líderes del gobierno, y Dios despierta el corazón de ellos para que comprendan que estaban en un error al darle prioridad a otras cosas y no a la reedificación de la casa de Dios, donde Dios ponía su voluntad, donde Dios hablaba al pueblo y donde Dios visitaba con su presencia al pueblo. Y al final de esa profecía, Dios también les promete su presencia. Y así termina la primera profecía, Dios enfrentando al pueblo para que tuviera cuidado de no invertir los valores y dar prioridad a una vida egoísta y a sus propios intereses y abandonar la obra de Dios. Esa es la primera profecía que tenemos en el libro, un libro corto que está relacionado con otros libros históricos como el de Esdras, Nehemías, Malaquías y los profetas menores. Y la segunda profecía se da 50 días después, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, un tiempo donde el pueblo tenía esta actividad, esta fiesta solemne. Ellos preparaban algunos minicampamentos porque así transitaron el desierto, y en estos campamentos o estas enramadas, antes de iniciar esta fiesta solemne, se presentaban sacrificios por el pecado, y también se traían ofrendas delante de Dios en una forma de agradecer, una forma de gratitud que provenía del corazón hacia Dios. Y en ese tiempo se deja saber la segunda profecía de este siervo Ageo. Y la segunda profecía tenía como tema el menosprecio de la obra de Dios y el esfuerzo humano que era importante para llevar a cabo también la obra. Entonces, vimos la semana pasada esta actitud que todos los seres humanos tenemos
de no valorar la persona de Dios y su obra. Y eso es lo que vimos la semana pasada, esta profecía directa, pero también vimos la promesa de Dios de estar con ellos, de recordar el pacto, de traer misericordia y prometer también que la gloria de esta segunda casa o la reedificación del templo sería mayor que la primera. Y lo que nosotros vemos en estas dos profecías es a Dios interviniendo y despertando el corazón del pueblo y de algunos. Y mayormente lo que nosotros notamos es un acercamiento misericordioso de Dios hacia el pueblo, sobre todo en los líderes, en los sacerdotes y en los gobernantes. Y ahora vamos a continuar en ese mismo tema, donde el Señor trae nuevamente una palabra, y el tema que hoy nos ocupa se encuentra del versículo 10 hasta el 19. Profeta Ageo, capítulo 2, versículo 10 en adelante. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Padre, ayúdanos de verdad a ver tu palabra, a ver tu obra, a ver tu mensaje que tenías para tu pueblo, y ayúdanos a asimilarlo y a tratar de conectar estas verdades a nuestros tiempos. Danos gracia, por favor, para comprender cuál es tu voz en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lo que nosotros queremos hacer, hermanos, y el énfasis que nosotros damos cuando tratamos sobre todo un libro que tiene que ver con un evento que sucedió casi hace 2500 años y que puede traer una enseñanza a nuestras vidas, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre detectar el problema que estaba sucediendo en estos tiempos. ¿Por qué viene una palabra de Dios directamente para tratar el problema de su pueblo? Y a veces nuestro enfoque puede presentar la mayor parte del tiempo, o sea, nuestro enfoque del sermón puede presentar la mayor parte del tiempo en el problema, porque eso es lo que a nosotros nos relaciona con el pueblo de Dios en el pasado. Es así como nosotros podemos conectar el mensaje que Dios trajo hace poco más de 2500 años y poder comprender cómo se aplica en nuestra vida hoy en día. Normalmente cuando Dios trae una profecía, cuando Dios habla por medio de un profeta, es para evidenciar
el problema del corazón del pueblo, que no es otra cosa más que el problema del corazón del hombre, como nuestro problema, el menosprecio de la presencia de Dios y de la obra de Dios. Y el profeta Ageo, que es levantado por Dios, trayendo este tercer mensaje al pueblo, un pueblo que había regresado por voluntad de Dios a su lugar de origen, a la tierra prometida, que habían estado cautivos 70 años o poco más, y que en esa misericordia Dios había movido todo lo que tenía que mover corazón de reyes incrédulos y trayéndolos a inclinarse hacia cumplir los propósitos de Dios. Y así vemos el nombre de 3 reyes, ya lo hemos estado viendo a través de todo el libro. Y entonces esta tercera profecía es también muy importante para nuestros tiempos. La obra de Dios estaba siendo menospreciada, la edificación donde Dios había prometido su presencia y pondría su voluntad, no estaba siendo entendida. Los esfuerzos que el pueblo estaba haciendo por edificar la casa no correspondían a lo que Dios estaba haciendo. El regreso del pueblo de Dios, en el contexto histórico de este libro, se estaba dando y se dio en 3 partes. Y lo vemos en el libro de Nehemías capítulo 8, que por el momento no lo veremos, pero aquí en esta tercera profecía, en este tercer mensaje, Dios habla a través de este hombre a su pueblo mediante algunas preguntas, y estas aparecen a partir del versículo 1. Permítanme. No, a partir del versículo 11, 2:11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunten a los sacerdotes acerca de la ley. Los sacerdotes eran estas personas que tenían la revelación, que podían entender los propósitos de la ley, que podían entender y traer al pueblo lo que Dios había revelado. Eran las personas autorizadas para la exposición de la ley, y a través de ellos el Señor hace preguntas por medio del profeta y les dice a los sacerdotes: pregúntale lo siguiente: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos respondieron, los sacerdotes, no. Y hace otra pregunta: si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Bueno, tratemos de resolver este tema. El Señor ya estaba prometiendo su presencia desde el inicio de la primera profecía, y la presencia de Dios estaba ahí. Y no es que sea una recriminación para el pueblo que estaba reedificando ya el templo a partir de la primera profecía. No, ellos habían estado obedeciendo el llamado de Dios. Pero lo que Dios está haciendo aquí es recordarles que todo su pasado, todo su cautiverio y toda disciplina que Dios había traído tenía como fondo la rebelión del pueblo y su propio pecado. Entonces Dios, como si estuviese hablando antes de traer bendición hacia este pueblo que iba a reedificar su casa, Él está siendo claro y diciéndoles que prácticamente las consecuencias de la pobreza de ellos, las consecuencias de las cosechas mermadas, tenían como su fuente el pecado y el menosprecio al Señor. Y esto no es un secreto, hermanos. ¿Sí? Cuando una persona que profesa fe en Dios menosprecia su presencia y su persona, tendrá consecuencias en su vida.
Y lo que está diciendo aquí el profeta es que nosotros como personas, para poner un ejemplo, ahora con esta enfermedad del COVID, si yo estoy saludable y sano, yo no puedo transferir mi salud a una persona que está enferma. Pero una persona que está enferma sí me puede transferir con mucha facilidad las consecuencias de su contagio. Igual, lo que está diciendo al Señor aquí es que cuando ellos se presentaban delante de Dios, antes de estos tiempos, o sea, la razón por la cual vino el cautiverio y por lo cual fueron disciplinados, es que ellos estaban menospreciando con su forma de vivir los sacrificios que presentaban delante de Dios. Y Dios les está recordando que todo lo que habían pasado, las experiencias amargas a las cuales Dios las estaba revirtiendo, tenían como fuente la falta de santidad y la falta de consagración en sus vidas. Dice el texto, así respondió Ageo y dijo en el versículo 14, así es este pueblo y esta gente delante de mí, y asimismo es la obra de todas sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, no estaba en esencia cumpliendo el carácter que Dios demandaba. Aún en el libro que tenemos, que es paralelo a este, como es el libro de Esdras, lo vimos en el primer tema. Fueron echados del sacerdocio personas que no estaban santificadas. Y luego cuando los samaritanos quieren venir y colaborar en la reedificación del templo, también son rechazados. Porque Dios estaba levantando una nueva obra, Dios estaba despertando el corazón de su pueblo para que edificaran de forma correcta la casa, y ellos pudieran comprender que todo lo que a nosotros nos sucede, los que somos hijos de Dios, tiene relación mayormente con nuestro menosprecio de Dios, su santidad y nuestro pecado. Pero la bendición que nosotros vemos en este libro es Dios despertando al pueblo, Dios amando y trayendo misericordia al pueblo. Y si continuamos ahí en el versículo 14, el Señor les está diciendo que el ritualismo que ellos tenían se podía confundir con una entrega verdadera y una dedicación al Señor. Las cosechas no funcionaban. Iban y buscaban donde almacenaban cierta parte de alimentos y solamente encontraban la mitad. La ingratitud, el descuido de sus prioridades estaban presentes allí. Y este es un tema de mucha importancia para nosotros, hermanos, la iglesia. Esto, en palabras del apóstol Pablo, lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 5, porque si nosotros hemos de consagrarnos al Señor, si nosotros nos vamos a volver al Señor en este llamado de esta época que está pasando, nosotros hemos de considerar que la mayoría de nuestras tragedias y de nuestra escasez tienen una relación directa con el pecado en nuestra vida. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Ahora está hablando el apóstol Pablo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo podemos nosotros relacionar este principio al que aparece en el capítulo 2 de Ageo? Bueno, en el capítulo 2 de Ageo, el Señor les está explicando que por su contaminación y por el pecado que ellos no alcanzaban a reconocer,
Dios no estaba aceptando sus sacrificios porque provenían solamente de un ritualismo. Su corazón no estaba puesto en las ofrendas que ellos daban. Malaquías en el capítulo 1 es muy contundente cuando el Señor también les habla a través de preguntas y les dice que estaban presentando lo cojo, lo que no valía. No estaban comprendiendo en realidad la esencia de acercarse a Dios. O sea, lo que vale, lo que importa cuando una persona se acerca a Dios. Y lo que yo acabo de leer en la primera carta a los Corintios, en el contexto es un caso de incesto, un caso de inmoralidad. Y las personas que componían esta iglesia de Corintio se estaban jactando, como si estuvieran una mente abierta y pensaran que la gracia tiene esta capacidad de permitirle al ser humano hacer cualquier clase de pecado, puesto que Cristo ha muerto por sus pecados. Y hoy en día hay mucho de ese autoengaño acerca de la gracia de Dios. Estaba un caso donde un hombre tenía a la mujer de su padre y el apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, están comprendiendo muy mal la gracia de Dios. Ustedes deben celebrar la Pascua, la fiesta, lo llama una fiesta, con panes sin levadura, y finalmente la esencia de ese mandamiento está en el versículo 8, donde dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, con la vida de pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, autoengañándonos, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y para tener la primera aplicación de este texto con claridad, es que si nosotros pretendemos una reconsagración, volvernos al Señor, hemos de entender que todo lo que obstruye esta nueva vida, este nuevo esfuerzo es nuestro pecado, nuestra hipocresía. Y el apóstol Pablo nos está llamando. Nosotros no presentamos sacrificios como lo hacían en el antiguo pacto, a lo que yo me refería en Ageo. Finalmente nuestro sacrificio fue presentado por el Padre mismo, que es Cristo nuestro Señor. Vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice el apóstol Pablo. Dios mismo proveyó este sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos estar sin culpa, sin mancha, delante del Padre, y se nos llama a que seamos sinceros en nuestra adoración, que no seamos hipócritas, que no nos autoengañemos con el mensaje de la gracia para pensar que nuestra moralidad, o mejor dicho, nuestra inmoralidad puede pasar por alto delante de Dios. Esa es la primera aplicación. Eso es lo que nos conecta a nosotros con el mensaje al pueblo de Dios, con el profeta Ageo. Las ofrendas que traen están contaminadas, decía él. Es fácil que el pecado contamine a otras personas. Un padre de familia que no logra comprender su liderazgo de piedad va a llevar consecuencias a su familia. Y va a permear toda la vida de la familia, porque ese es el efecto que tiene el pecado. Hoy se aplica, ¿no?, con esto del virus, del COVID. O sea, cómo se integra, mejor dicho, cómo se disemina entre otros el contagio, ¿verdad? Igual el pecado en la vida del ser humano que profesa conocer a Dios tiene efectos catastróficos. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos, lo está diciendo el propio texto. Dice allí enseguida, en el capítulo 2 de Ageo, regresamos a Ageo, donde él da la respuesta y les dice en el 14 en adelante, respondió Ageo y dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué razón? Por lo que él está explicando. O sea, si yo traía un sacrificio inmundo para presentarlo por mi pecado, pero mi corazón no estaba acorde con lo que mandaba la palabra,
lo que yo ofrecía, estaba contaminado por mi corazón. Eso era el problema principal por el cual no lograban darse cuenta las personas de aquel tiempo. Y los llama a meditar, como todo el libro nos ha llamado a hacerlo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucedan las cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Fíjense cómo inicia el 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Qué claro es el Señor cuando así lo quiere a través de sus profetas. Ustedes me pueden tildar de legalista o de fariseo, pero yo solamente estoy citando el texto del Señor. Es difícil para un corazón endurecido comprender que todo lo que le sucede viene en relación con su propio pecado delante de Dios. Lo que menos se nos ocurre pensar en nuestras tragedias, en nuestra escasez, en nuestras dificultades, es que puede provenir de parte de Dios. Un corazón que está duro no logra comprender que toda la escasez, lo que le falta, sus penas, sus necesidades pueden provenir de su propio pecado. Y el Señor se los está revelando aquí. Vienen a buscar donde se puede guardar cierta cantidad de alimentos y lo que encuentran es la mitad. Van hacia acá a buscar lo que necesitan y lo que encuentran es la mitad o menos. Y no se están dando cuenta que yo estoy detrás de todo esto. Yo herí a la tierra por causa de vuestro pecado. Y es la misma aplicación, estimados hermanos. Una consagración al Señor de corazón, como lo veíamos en 1 Corintios 5, una comprensión de la santidad de Dios y de su majestad, siempre llevarán a un hombre que profesa fe, a una plenitud y a una abundancia. Lo leímos hace poco en el libro de Proverbios. Si están con sus Biblias, me pueden acompañar a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Y no hay ciencia aquí, no hay misterio aquí. Dice lo siguiente, 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esta es la palabra del Señor. Yo amo a los que me aman y me van a encontrar los que me buscan temprano, y conmigo está, yo soy el dueño de todo, y yo a los que me aman daré lo que necesitan. Entonces esto nos lleva a una deducción. Lo que estaba pasando en el tiempo del regreso de el primer remanente con Zorobabel, con el profeta Josué, todavía ellos ya tenían cuando menos más de 10 años ya ocupando la tierra, y sus cosechas todavía no eran lo que en un tiempo fueron. Estaban mermadas. Todavía no había una consagración plena del corazón, y Dios está trabajando y Dios está despertando, y mediante juicios y calamidades el pueblo no pudo responder. Él lo está diciendo, el profeta Ageo.
En el capítulo 2, versículo 17, aunque yo les traje escasez, aunque la obra de sus manos no prosperaba, tampoco se pudieron convertir a mí. Os herí con granizo toda vuestra obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Yo inicié la serie de este libro pensando esto, hermanos, que esto que la gente ha creído que transformará el corazón de la sociedad y el corazón de la iglesia, me refiero al COVID-19, muchos tenían esperanza de que esto fuera el despertar del pueblo y de las personas. Simplemente cambiaron su temor, pero las consecuencias y a veces los juicios no son suficientes para que la persona se convierta al Señor. La persona debe gozar de una gracia mayor que las consecuencias y que la escasez. Y lo vemos en este libro. Es una visitación de gracia y de misericordia de parte de su Espíritu hacia los hombres. Esto está claro doctrinalmente en el Nuevo Testamento. Dios había despertado a Zorobabel, Dios había despertado el corazón de Josué, Dios había despertado a Ageo, Dios había despertado al pueblo en esta gracia. Aunque ellos presentaban todo equivocado, Dios está en una misericordia acordándose de su pacto de salvación y trayendo luz y renovando a las personas de aquel tiempo, como hoy en día lo está haciendo. Dios en su gracia levantará y despertará corazones para la gloria de su nombre. No, las consecuencias no eran suficientes. Dios a veces ha tratado con justicia a hombres que profesan fe y los ha dejado, como coloquialmente decimos, en la calle y no responden. No se dan cuenta que en realidad esa disciplina está siendo traída por causa de su pecado, de nuestro pecado. Eso es lo que está explicando el profeta Ageo. Y cuando una persona se endurece y no logra ver que el sufrimiento y la necesidad pueden venir de parte de Dios, no está listo para escuchar la voz del Señor. Puede venir una tragedia y lo único que puede suceder es que él se endurezca más porque piensa que merece aquello que tanto anhela. Pero Dios en su gracia está despertando al pueblo, a los líderes, y lo hace mediante preguntas. Quisiera leer un fragmento del libro de este hombre, Roberto Murray, especial, es un libro devocional. Y él dice lo siguiente en un párrafo donde introduce un mensaje que se llama Cómo acercarse a Dios. Y como es un libro devocional, pues son fragmentos y él toma a Miqueas 6, del 6 al 8. El libro de Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente, quiero conectarlo con esta actitud nuestra de que la disciplina en ocasiones no produce el efecto que pudiera ser. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado del alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Él. Esas tres cosas pide el Señor: humillarte delante de Él, hacer justicia y amar la misericordia. Y entonces Él dice lo siguiente en su introducción: un hombre que no ha sido despertado nunca hace tal pregunta. Hablamos de que Dios despertó a Zorobabel y despertó a Josué,
y despertó al pueblo. Tiene que venir un despertamiento del Señor. El hombre natural no desea presentarse delante de Dios, ni adorar al Dios alto. No le gusta pensar en Dios. Disfruta más bien pensar en otras cosas. Pronto olvida lo que se dice acerca de Dios. El hombre natural no tiene memoria para fijar su atención en las cosas divinas, porque su corazón no está inclinado a ellas, porque a su corazón no le complacen las cosas de Dios. No quiere, no le agrada, no intenta acudir a Dios en oración. No hay nada que el hombre natural desprecie más que humillarse delante de Dios. Por el contrario, fácilmente dedicará cada hora de su vida, cada mañana, a cualquier tipo de ejercicio, a cualquier tipo de labor, por ardua que sea, antes que presentarse delante de Dios. Impresionante análisis que hace este hombre, ¿sí? Solamente cuando Dios despierta a alguien, solamente cuando su espíritu viene a alguien, las cosas pueden cambiar. El hombre natural, dice, no tiene ningún deseo de Dios. Le incomoda pensar en Dios. Se puede levantar, hacer cualquier otro tipo de ejercicio, y si se habla de Dios, pues a él le es molesto. Pero a nosotros, los que hemos creído, dice el profeta Ageo, vino palabra de Jehová, y vino en este sentido, hermanos, versículo 18 y 19 para finalizar. Entonces, antes de darle lectura, recordemos que el punto 1 plantea el problema que el pueblo tenía en su apreciación de Dios, su adoración y su casa. ¿Cuál era? Bueno, no entendían que su pecado era lo que los había llevado a tal situación. Y el Señor les dice que el pecado es tan fácil de propagarse, entre otros, que debían ellos tener en cuenta ahora que se iban a reconsagrar al Señor. Ellos debían tener en cuenta que el pecado era lo que había obstruido su relación con Dios. El segundo punto, vimos también que lo que sucedía al pueblo era en relación con su abandono y su menosprecio de Dios. Toda la escasez que puede tener un hombre, moral, financiera y de cualquier índole, provienen de su propio pecado y de su menosprecio al Señor. Y aunque el Señor en ocasiones trae parte de su disciplina, el corazón no alcanza a responder a ello. Tiene que venir una ayuda de gracia mayor, divina, despertar al hombre para que éste pueda nuevamente estar en condiciones de oír a Dios, de amar la verdad, de amar la justicia y consagrarse a su Dios. Las consecuencias de no valorar la ley de Dios. Las aflicciones, decía hace un momento, de nuestra vida se vuelven duras y difíciles de soportar si no encontramos en ellas la voz de Dios. Y ahora el punto 3, que viene siendo la promesa. La promesa que Dios da en esta tercera profecía. Versículos 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Es para nosotros fácil perder de vista la promesa que el Señor tiene aquí, y a veces por el lenguaje no alcanzamos a captar lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo es que, ya lo dijo a través de todo el libro, es un llamado a la meditación.
O sea, es un llamado a estar quietos y a hacer un análisis, a comprender. Desde la primera profecía se llama la meditación, la segunda también. O sea, hay seriedad en este mensaje de parte del Señor, hay mucha seriedad. Y cuando Él da la promesa en el versículo final del párrafo que leí, 19, Él está diciendo lo siguiente, para que el pueblo supiera. La simiente ustedes la tienen en el granero y es poca, lo que van a sembrar, el granado y todo ello. Pero yo estoy prometiendo, antes de que ustedes siembren el producto de la tierra y sus actividades financieras y su relación con sus ofrendas, yo quiero que mediten bien en su corazón. Todavía no es construido el templo, apenas se ha empezado. Pero antes de que la vid florezca, la higuera y todo lo demás, el olivo, yo les voy a decir, los bendeciré desde este día. Y lo que está diciendo el Señor aquí para su pueblo es que Él se iba a encargar en un pacto de fidelidad, resolver todo lo que el efecto del pecado había traído sobre esta nación, sobre este pueblo. Él está prometiendo aquí su bendición antes de que ésta esté presente, para que el pueblo pudiera relacionar que todo proviene de Él y que una correcta adoración y darle la prioridad a Dios en nuestra vida tendrá como resultado un efecto de su parte de revertir todo lo que el pasado ha afectado a nuestra vida. Y en palabras más sencillas, hermanos, toda la escasez que la iglesia de Dios tenga, moral, financiera, física o de cualquier otra índole, Dios promete resolverla cuando la persona ha entregado y ha meditado bien sus caminos y ha entregado su corazón sin reservas al Señor, como lo leíamos en Proverbios, ¿sí? Su promesa de gracia está sobre este pueblo y el Señor lo que quiere es que ellos se den cuenta de que antes de que siembren, antes de que vuelvan a sus actividades, Él está prometiendo que va a cumplir todo aquello que para ellos en este momento era en realidad una tragedia, literalmente. Y todo ello está relacionado con la apreciación que ellos tenían respecto a la persona de Dios, su llamado y su consagración. ¿Y cómo podemos nosotros aplicarlo, hermanos, a nuestra vida? Bueno, hay dos citas que yo quisiera mencionar para finalizar este mensaje. Hasta esta tercera profecía, nosotros vemos que Dios está detrás de su pueblo, amándolo, despertando a algunos, llamando a algunos, bendiciendo al pueblo con convicción, pero a la vez, como lo vimos en la segunda profecía, Dios le dice a su pueblo, a nosotros nos dice que nos esforcemos y que hagamos ciertas cosas. Segunda de Timoteo 2:1, en relación con la edificación de la iglesia y de la vida de las personas, el apóstol Pablo les dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, Dios está bendiciendo a su pueblo y nosotros esperemos que esta gracia le sea concedida a la iglesia de Torreón Jardín, pero también se pide al pueblo un esfuerzo, una reconsagración, una meditación de lo que ha sucedido en el pasado con su vida y cómo los efectos del pecado han llevado a una parte de la iglesia a tener escasez en matrimonios, en familias, en discipulado, en la piedad, etcétera. Es afectado el padre de familia, es afectado la madre de familia, es afectado un hijo rebelde. Todo lo que una iglesia puede sufrir en afectación tiene una relación directa con el pecado y la desobediencia y un menosprecio a la obra y a la persona de Dios. Y el Señor nos llama, nos visita
trae una palabra, nos llama a un esfuerzo, pero Él se compromete, como dice ese versículo final que leí, que cuando eso sucedió y las personas captaron la invitación de Dios, hablando de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, Dios iba a hacer lo demás. Desde este día os bendeciré. Y yo quisiera hacer una invitación, estimado hermano, quisiera hablarle de forma directa y quisiera invitarlo a que evaluara en realidad un poco el pasado y pudiera ver hacia el pasado los años que usted ha transitado sin darle el honor y la gloria a Dios. Quisiera que meditara lo que tuvo y ya no tiene, y yo quisiera que usted se diera cuenta que eso puede venir de parte de Dios, como lo mencionó el profeta Ageo. Que no evada su responsabilidad de que las consecuencias que han venido a su vida, probablemente lo más seguro es que han sido porque usted ha menospreciado al Señor, su presencia y su persona. Y Dios lo está invitando el día de hoy. Si es padre de familia, si es madre de familia, si es un hijo, quien usted sea, Dios lo está invitando por medio de esta palabra a que medite en sus caminos, a que acepte el ofrecimiento de Dios, a que se reconsagre al Señor sin reservas, sin reserva alguna. Usted entregue nuevamente su vida y su consagración al Señor. Y el Señor promete bendecirle desde ya, desde el día en que usted escuche su voz, como lo hizo Zorobabel, como lo hizo Josué y como lo hizo parte del pueblo, Nehemías, Esdras y todos los que pudieron oír su voz y este avivamiento que vino. La diferencia es que escucharon y aceptaron el ofrecimiento de Dios. Dios despertó sus vidas y Dios lo quiere despertar a usted. Lo quiere bendecir y quiere que vea usted su fidelidad y pueda usted abrazar esa promesa. Yo os bendeciré desde el día de hoy, ha dicho Jehová. Dios quiere bendecirlo. Solo necesita aceptar este ofrecimiento del Señor y aceptar su responsabilidad del pasado. Y Dios, como leímos en Proverbios 8, le va a recompensar grandemente. Yo no sé si con asuntos de finanzas, pero lo que sí es que con su presencia lo va a respaldar y lo va a bendecir. El Señor bendiga su palabra. Voy a hacer una oración pública aquí por este medio, por usted que pudo haber captado parte del mensaje que el Señor le trajo. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra. Aunque fue escrita hace más de 2500 años, tiene una relevancia y una verdad para nosotros el día de hoy. Yo quisiera pedirte, Padre, por aquellas personas que escucharon y que han perdido mucho, que han perdido relaciones familiares, que han perdido familia, que han perdido sus bienes, que han perdido su esperanza. Te pido por ellos para que tengas misericordia, para que despiertes el interés de ellos por tu persona. Por favor, ayúdalos, ten misericordia de aquellos que se han alejado, que se han endurecido contra ti porque no logran comprender que su desdicha y su escasez es parte de su pecado y su rebelión y su olvido para contigo. En el nombre de Cristo yo quiero pedirte que bendiga su alma con esta esperanza de tu palabra y que se afirme esta promesa en ellos, que si responden a tu llamado, como fue la promesa a aquellos hombres, desde este día os bendeciré. Bendice a aquellos, Señor, que han captado la verdad de este mensaje y que se han arrepentido, y que ahora tu promesa para ellos es: desde este día os bendeciré. Antes de que se den las cosas para ellos, tu promesa es que estarás con ellos y los bendecirás.
En el nombre de Cristo te pido la bendición para tu pueblo. Amén. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Gracias también por su sensibilidad en cuanto a las ofrendas y lo que han hecho con la iglesia para ayudar a otros. Yo sabía que el Señor obraría con ustedes y en su corazón. Dios los bendiga. Si es posible, nos vemos el miércoles y cuando el Señor nos permita vernos físicamente.